En este video vamos a evaluar el efecto de los estímulos ambientales sobre la transición floral. Como dijimos en el video anterior, la transición floral es un cambio morfofisiológico a nivel de meristema, es decir, que tiene ocurrencia a nivel microscópico, en el cual es inducido por señales ambientales, fundamentalmente la temperatura y el fotoperíodo. Lo que tenemos que dilucidar en este momento es cómo la temperatura induce la transición floral. ¿Qué rol cumple el fotoperíodo o duración del día o longitud del día sobre la transición floral? Estos aspectos son los que vamos a ir desglosando a lo largo de este segundo video. Pues bien, hemos dicho que la temperatura y la radiación son los dos factores ambientales fundamentales que influyen en el desarrollo vegetal. Vamos a ver que la temperatura influye de diferentes maneras sobre el desarrollo vegetal. Uno de los modelos que explica los cambios que sufren los vegetales es el modelo de tiempo térmico universal o sumas térmicas. El otro modelo que vamos a ver es el DIF, que significa diferencial de temperatura, que es la diferencia entre la temperatura diurna y la temperatura nocturna. El otro modelo que vamos a ver es el modelo de acumulación de horas de frío, es decir, las bajas temperaturas, que influye a través de un proceso conocido como vernalización. El otro factor ambiental es la radiación, puntualmente el fotoperíodo. Por eso lo conocemos como fotoperiodismo. Que tenemos diferentes modelos de respuesta a la longitud del día. Vamos a hablar de plantas de día largo y plantas de día corto. Ahora bien, vamos a ir evaluando cada uno de estos modelos. El primero de ellos es el modelo de tiempo térmico universal o sumas térmicas. Los modelos antes mencionados tratan de explicar el comportamiento de las plantas desde el punto de vista del desarrollo y el crecimiento de las estructuras reproductivas. Bajo ningún concepto estos modelos son excluyentes, sino que son complementarios. El conjunto de estos modelos explica el desarrollo vegetal. Ahora bien, hablando del modelo de tiempo térmico, lo primero que tenemos que saber es que se basa en el concepto de la integral térmica, el cual es un concepto utilizado en la agricultura para establecer un patrón de cómo se va a comportar el vegetal dependiendo de la temperatura a la cual es expuesto. Lo primero que tenemos que saber del modelo de tiempo térmico es que la temperatura muestra una respuesta de carácter universal. ¿Qué significa esto? Que todas las plantas responden a la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura a la cual es expuesta una planta, mayor es la tasa de desarrollo. Más rápido van a ir avanzando las plantas en sus fases fenológicas. La variable que define el requerimiento de temperatura que necesita una planta se conoce como tiempo térmico, TT, y se expresa en grados día, es decir, que la unidad de esa variable es grados centígrados por día. Grados días significa cuánta temperatura acumuló esa planta por cada día de exposición. Cada etapa fenológica de una planta posee un requerimiento de temperatura determinado en el tiempo calendario. Reforzando lo anterior, vemos que las plantas responden a un ciclo vital año tras año, definido por unos estados muy bien marcados. Esos estados se conocen como estados fenológicos o estadios fenológicos o fenofases. En el caso del ejemplo vemos que hay diferentes estadios fenológicos marcados. Por ejemplo, la siembra, germinación, emergencia, B1, B2, BN, floración, fructificación y senescencia. Todos estos estadios fenológicos se completan cuando la planta ha acumulado una determinada cantidad de temperatura más o menos concreta.
Es decir, que la planta necesita acumular temperatura para cumplir una determinada fenofase o estadio fenológico. Por ejemplo, va a tener un determinado requerimiento de temperatura o tiempo térmico para el estadio que va desde la siembra a la emergencia. Lo mismo va a pasar para el estadio que va desde la siembra hasta B9. Necesita acumular una determinada cantidad de temperatura para cumplir con esa determinada fenofase. Por último, vemos el ejemplo de siembra a floración. Hay un determinado requerimiento de temperatura para que se cumpla ese periodo. Cuanto antes se acumule esa temperatura, antes completará cada uno de los estadios y por lo tanto se acortaría el ciclo de vida de la planta. El modelo de tiempo térmico es un modelo matemático que nos permite cuantificar los requerimientos de temperatura de una determinada especie para cumplir con una determinada fenofase o estadio fenológico. El modelo matemático es el siguiente. El tiempo térmico en grados días es igual a la sumatoria de las diferencias entre la temperatura media diaria menos la temperatura base por ese día de exposición. El tiempo térmico, entonces, el tiempo térmico acumulado para una fenofase, cuya unidad son grados días, va a ser igual a la sumatoria de la diferencia entre la temperatura media diaria. Es un promedio. La temperatura media diaria se calcula sumando la temperatura máxima del día más la temperatura mínima dividido 2. A esa temperatura media diaria se le resta la temperatura base. La temperatura base es la temperatura por debajo de la cual no hay desarrollo. Esa temperatura base depende de cada especie. Tiene dependencia genética. Conociendo la ecuación del modelo de tiempo térmico, vamos a hacer un pequeño ejemplo. El tiempo térmico en grados días es igual a la sumatoria de la diferencia entre la temperatura media diaria menos la temperatura base del cultivo. La temperatura media del cultivo es igual entonces a la temperatura máxima de ese día más la temperatura mínima de ese día dividido 2. Vamos a suponer que la temperatura máxima de ese día fue de 21 grados centígrados y la temperatura mínima de ese mismo día fue de 15 grados centígrados. A esa sumatoria vamos a dividirla por 2 para obtener la temperatura media. Y vamos a suponer que la temperatura base de ese cultivo, de esa especie, es de 5 grados centígrados. Resolviendo lo anterior vamos a tener que la temperatura media diaria es de 18 grados centígrados. 21 más 15 dividido 2 nos da 18 grados centígrados. Y la temperatura base se mantiene. Restando 18 grados centígrados menos 5 nos da que el tiempo térmico es de 13 grados días. Es decir que la planta en ese día acumuló 13 grados centígrados. En el ejemplo anterior vimos que 18 grados centígrados es la temperatura media de ese día. Menos los 5 grados centígrados que corresponden a la temperatura base, la planta acumulaba 13 grados en ese día, solamente en ese día. Pero, ahora bien, asumiendo que la temperatura media, esta temperatura de 18 grados centígrados, corresponde al mes de septiembre. El mes de septiembre tiene 30 días, por lo tanto, si la planta acumula 13 grados por día, y septiembre tiene 30 días, al cabo del mes, esa planta, esa especie, acumularía 390 grados días. A modo de ejemplo, he extraído algunos párrafos de un trabajo referido al cultivo de gladioli. Los párrafos que me gustó destacar fueron los siguientes. Durante la brotación del cormo, 13 a 15 días después de la siembra, la temperatura del aire promedio fue de 13,5 grados centígrados, es decir, 3,5 grados por arriba de la temperatura recomendada u óptima.
Nótese que está en negrita temperatura óptima para la fase de rotación y emergencia, según Larson, 1992. El segundo párrafo dice: entre la rotación y la cosecha, la temperatura máxima promedio fue de 4 grados por debajo de la temperatura máxima de desarrollo. En negrita, temperatura máxima de desarrollo, la cual es igual a 32 grados centígrados. Mientras que la temperatura del aire mínima promedio estuvo 7 grados centígrados por encima de la temperatura base. Subrayado temperatura base. Además, hubo 11 días con temperaturas superiores a los 32 grados centígrados. 32 grados centígrados es la temperatura máxima de desarrollo. Además, hubo 6 días con temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados. 5 grados centígrados es la temperatura base. ¿Por qué se destacará temperatura óptima, temperatura máxima de desarrollo y temperatura base? Esas temperaturas nos fijan determinados umbrales de desarrollo. La temperatura base es la temperatura por debajo de la cual no hay desarrollo. En oposición, la temperatura máxima de desarrollo es la temperatura por la cual por encima de esa temperatura no hay desarrollo, o bien es muy lento ese desarrollo. Estos términos nos permiten diferenciar la tasa de desarrollo. Hay un rango de temperaturas óptimas donde la tasa de desarrollo, la velocidad con la cual se van sucediendo cada una de las fases fenológicas, es muy rápida. A medida que nos alejamos de esa temperatura óptima, la tasa de desarrollo decae, por lo tanto, las fases fenológicas se van sucediendo de manera muy lenta. Por lo tanto, la duración del periodo se alarga. Se prolongan las fases fenológicas. Esto viene a colación de cuando decíamos que la temperatura tiene un efecto universal. Todas las plantas responden a la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura de exposición, más rápido o mayor es la tasa de desarrollo. Sin embargo, hablamos de sistemas biológicos, de plantas, y siempre va a haber un umbral de temperatura a la cual la tasa de desarrollo es óptima. El siguiente cuadro fue extraído del mismo documento. El mismo dice: días después de la siembra, DDS, y grados días de desarrollo, GTD, acumulados por etapa fenológica de dos variedades de gladiolo que han crecido en un determinado pueblo de México. Por lo tanto, vemos las etapas fenológicas, emergencia, y los números de hojas de las etapas vegetativas: B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. Espigamiento, floración y madurez fisiológica. Vemos que hay dos variedades de gladiolo, borrega roja y espuma, y los requerimientos de temperatura y los días después de la siembra en los cuales se alcanzan las diferentes etapas fenológicas. Veamos a modo de ejemplo uno de ellos. Por ejemplo, B3. Borrega roja alcanza el estadio fenológico de B3 a los 38 días. Para ello necesita acumular 557 grados días. En cambio, la variedad de espuma alcanza el estadio fenológico B3 a los 42 días, es decir, 4 días después. Para ello necesita acumular 604 grados días. Es decir, que el requerimiento térmico de la variedad de espuma es superior. Y como están creciendo en el mismo pueblo, es decir, son sometidas a las mismas condiciones térmicas, alcanza el mismo estadio fenológico un tiempo después. En este caso, 4 días después. Veamos las preguntas. ¿Cuál es la duración del ciclo de cada variedad? Atendiendo a la madurez fisiológica, vemos que borrega roja alcanza la madurez fisiológica a los 111 días. Para ello, necesita acumular 1424 grados días. La variedad de espuma
alcanza la madurez fisiológica a los 129 días. Para ello necesita acumular 1662 grados días. Entonces, ¿cuál es la variedad más precoz? La variedad más precoz es aquella que tiene un ciclo de vida o un ciclo productivo más corto. Por lo tanto, borrega roja es la variedad más precoz porque alcanza la madurez fisiológica antes que borrega. ¿A qué se debe que sea más precoz? Se debe a que tiene un requerimiento térmico menor. Borrega roja necesita acumular menos temperatura para cada una de las fases fenológicas. ¿En qué etapa fenológica se genera la mayor diferencia de tiempo o duración del ciclo? Si vamos haciendo un paralelismo entre cada una de las fases fenológicas, vemos que, por ejemplo, en la primera hay una diferencia de 2 días, prácticamente nada, 3 días, 5 días, 4 días, y así se mantiene hasta aproximadamente B7. En B7 empieza a producirse esa mayor diferencia en tiempo, en ciclo, entre ambas variedades, que después se mantiene a lo largo del ciclo e incluso se empiezan a magnificar. ¿Para qué sirve conocer el requerimiento térmico de las variedades? Dijimos que el modelo de tiempo térmico se basa en la integral térmica, que es conocer el patrón de comportamiento que van a tener los vegetales. Por lo tanto, nos sirve para planificar, para saber cuándo va a florecer, para saber en qué momento del cultivo va a haber, por ejemplo, espigamiento. De esa forma podemos hacer que coincida el momento productivo, por ejemplo, la floración, con algún momento de mayor demanda en el mercado. Analicemos el siguiente ejemplo. Se nos plantea el siguiente interrogante. ¿Cuándo debería plantar los cormos de gladiolo para que sean cosechadas las espigas florales el día 21 de septiembre, el día de la primavera? Quiero recibir la primavera con las espigas florecidas de gladiolo. Para ello se conoce que la variedad posee un requerimiento térmico de 1200 grados días para la fase comprendida entre la brotación del cormo y la floración. También se conocen las temperaturas medias mensuales de Córdoba y la temperatura base de la variedad, que es de 5 grados centígrados. ¿Qué debería hacer para resolver esta situación? Conozco la ecuación del modelo de tiempo térmico, la cual es tiempo térmico en grados días es igual a la sumatoria de la temperatura media menos la temperatura base por los días de exposición. Es decir, que yo tengo que averiguar cuándo tengo que sembrar el cormo para que acumule 1200 grados días y que esa acumulación se dé en aproximadamente el 21 de septiembre. Vamos resolviendo el ejercicio. Sabemos que la temperatura media del mes de septiembre es de 14 grados. Tengo la temperatura media, que es de 14 grados, menos la temperatura base, que es de 5 grados. Entonces tengo 14 grados menos los 5 grados por los 21 días que tiene septiembre. Quiero que florezca el 21 de septiembre. Por lo tanto, todos estos días el cultivo va a estar creciendo y acumulando temperatura. Y aquí ya estaría cumpliéndose los 1200 grados centígrados. Por lo tanto, el mes de septiembre va a acumular una determinada cantidad de temperatura. A esa determinada cantidad de temperatura o tiempo térmico de septiembre hay que sumarle una determinada cantidad de tiempo térmico de agosto. ¿Cómo se calcula? Y vamos sumando 12,3 grados, que es la temperatura media de agosto, menos la temperatura base, que es de 5 grados centígrados, por la cantidad de días que tiene agosto, 31 días. Entonces, septiembre acumula una determinada cantidad de temperatura, en agosto acumula una determinada cantidad de temperatura, que se le suma a una determinada cantidad de temperatura en julio, que se le suma
una determinada cantidad de tiempo térmico en junio, a la cual se le va a sumar una determinada cantidad de temperatura en mayo, y a la cual se le va a determinar una determinada cantidad de temperatura en abril. Por lo tanto, se tiene que ir sumando el tiempo térmico de cada uno de los meses hasta cumplir los 1200 grados día. Voy a dejar planteado este ejercicio para que lo debatamos en el foro, para ver en qué día le estaría dando el resultado, ¿sí? Pasemos al siguiente factor ambiental, que en este caso sigue siendo la temperatura, pero vamos a hablar del diferencial térmico. A modo de presentación del diferencial térmico, analicemos la siguiente imagen. En esta imagen vemos que las plantas de la izquierda muestran claramente un menor crecimiento en la altura. Las plantas que están a la derecha se ven notoriamente más altas, es decir, que tienen una mayor elongación de los entrenudos. En cambio, nótese que no hay diferencias en el desarrollo. Las plantas muestran todas el mismo desarrollo. Han diferenciado la misma cantidad de yemas y están en el mismo estadio fenológico. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber del DIF es que el DIF no alteraría el desarrollo. Sí altera el crecimiento de las estructuras reproductivas. El DIF es simplemente la diferencia entre la temperatura promedio del día menos la temperatura promedio de la noche. Puede darse tres tipos de resultados de esta diferencia. Que el resultado sea cero, que significa que la temperatura promedio del día es igual a la temperatura promedio de la noche. El otro resultado posible es que el DIF sea positivo. ¿Qué significa esto? Que la temperatura promedio del día es superior a la temperatura promedio de la noche. Cuando se da este resultado, vamos a ver que la planta expresa una mayor elongación de los entrenudos. Es decir, que la planta va a mostrar una mayor altura, un mayor crecimiento en altura. Mientras más positivo sea, mientras más grande sea esta diferencia, mayor va a ser la altura que expresa la planta. El otro resultado posible es que el DIF sea negativo, lo cual implica que la temperatura promedio de la noche es superior a la temperatura promedio del día. Cuando el DIF, o el diferencial térmico, es negativo, se consiguen plantas más compactas, con entrenudos más cortos. Es decir, que la altura de la planta empieza a disminuir mientras más negativo sea el resultado. Analicemos el siguiente ejemplo. La siguiente tabla muestra los parámetros climáticos durante las dos épocas de plantación, primavera y otoño, de los cultivares Ercolano y Nelo. Vemos como parámetros climáticos la temperatura del cielo, la temperatura del aire durante el día, la temperatura del aire durante la noche, y nos expresa el diferencial térmico, es decir, la diferencia entre la temperatura promedio del día y la temperatura promedio de la noche. Para cada una de las fases fenológicas, plantación emergencia, plantación aparición de pimpollos y plantación a pimpollo con color durante la primavera y las mismas fases fenológicas durante el otoño. Vamos a analizar el primero de los cultivares, es Ercolano. Vemos que la temperatura del aire promedio del día fue de 22 grados y la temperatura promedio de la noche de 10,2 grados. Por lo tanto, el diferencial térmico es positivo y tiene un valor de 11,8. Para la fase de plantación, la aparición de pimpollos, la temperatura promedio fue de 22,8 grados centígrados y la temperatura promedio de la noche fue un poquito superior a 11,2. Eso nos da una diferencia positiva de 11,6. Si ampliamos la fase fenológica, va de
plantación a pimpollo con color, vemos que la temperatura del aire promedio fue de 24,6 grados centígrados. La temperatura promedio de la noche fue de 12,9 grados. Por lo tanto, el diferencial sigue siendo positivo y de un valor de 11,7. Es decir, que el diferencial térmico a lo largo del ciclo se mantiene bastante constante durante la primavera. ¿Qué pasa con el diferencial térmico durante el otoño? Para las mismas fases, vemos que la temperatura del aire del día es superior a lo que ocurría en primavera. Tenemos una temperatura de 25,7 grados centígrados y una temperatura nocturna de 17,9. Es decir, es muy superior la temperatura que hace en otoño con respecto a las temperaturas de primavera. Esta diferencia entre la temperatura del día y la noche nos da un DIF de 7,8 positivo. ¿Qué pasa para la etapa de plantación y aparición de pimpollos? Vemos que la temperatura promedio del aire es de 24,4 y la temperatura nocturna es de 15,6. Eso nos da un diferencial térmico de 8,8. Si ampliamos un poquito la fase fenológica, vamos de plantación a pimpollo con color, vemos que la temperatura del aire promedio desciende un poco, es de 19,9 grados centígrados, y la temperatura de la noche también desciende, es de 12,6 grados centígrados. El diferencial térmico es de 7,3. También vemos que hay una cierta constancia con respecto al DIF a lo largo del ciclo de cultivo. Por lo tanto, la comparación en este caso dentro del mismo cultivar se va a dar entre las dos estaciones de crecimiento. ¿Qué efecto tendrá el DIF estacional sobre la apariencia de la planta? Si analizamos el DIF más o menos de 11,7 y acá tenemos un DIF aproximado de 8, vamos a ver que las plantas que crecen en otoño, al tener un valor positivo menor, van a ser plantas más compactas, con entrenudos más cortos, en comparación a las plantas que crecen en primavera. Las plantas que crecen en primavera seguramente van a alcanzar una mayor altura, van a tener una mayor elongación de los entrenudos. Por lo tanto, para la planta de Lilium eso es positivo, porque queremos que la planta tenga un mayor despeje del suelo. Al tener un mayor despeje del suelo, adquiere un mayor valor estético y por lo tanto comercial para este tipo de plantas. Puede darse el supuesto que queremos un efecto contrario, que busquemos plantas más compactas. Por lo tanto, vamos a buscar, en ese caso, obtener diferenciales de temperatura más pequeños, más próximos a cero o bien, en lo posible, negativos. Si hiciéramos una comparación del DIF de Nelo, del cultivar Nelo, vemos que el DIF en primavera es bastante similar al DIF que tiene Hercolano. En cambio, si analizo el DIF o el diferencial térmico en otoño, veo que la diferencia es muy baja, es menor. Tiene un valor aproximado de 4 contra 8 que tenía Hercolano. Por lo tanto, voy a concluir que Nelo, cuando crece en otoño, se ve mucho más afectado que Hercolano. Es decir, que la altura que puede llegar a conseguir Nelo creciendo en otoño se ve drásticamente reducida. Por lo tanto, su apariencia comercial también se ve severamente afectada. Veamos el ejemplo de la begonia. En el caso de la begonia se puede utilizar el DIF siempre que sea posible, especialmente las primeras 2 horas después del amanecer. Nótese que está en rojo, en negrita y subrayado, para poder controlar la altura de la planta. Cuando queremos controlar la altura de la planta terminada, vemos que la begonia es sensible al DIF
y son más cortas, más compactas las plantas cuando son expuestas a un ambiente donde el DIF es negativo. Para que sea negativo, tiene que tener una temperatura promedio de la noche superior a la temperatura promedio del día. Si nos referimos a los cuidados de postproducción, el uso de un DIF negativo ayudará a mantener las plantas más bajas, con entrenudos más cortos, una plantita compacta con muchas flores, lo cual incrementa la calidad de la planta. ¿Cuál es el resultado de un DIF negativo? Y vamos a reducir el crecimiento en la altura de la planta. Vamos a ganar una plantita compacta. Para eso es necesario que la temperatura de la noche sea superior a la temperatura del día, lo cual es muy difícil de conseguir. Pero existen técnicas que se pueden utilizar y está relacionada con esto, con las 2 primeras horas después del amanecer. El pulso de mañana fresca es un método utilizado para inhibir el estiramiento o elongación del tallo. Es decir, que es una técnica que se basa en el principio del DIF. Tiene el mismo resultado que un DIF negativo, es decir, conseguir una plantita más compacta, enana, con entrenudos más cortos. El método consiste en bajar la temperatura de la mañana durante las 2 a 3 primeras horas del amanecer, y el descenso de temperatura se consigue o se pretende que disminuya entre 3 a 6 grados centígrados. ¿Por qué el descenso de temperatura tiene que ser en ese momento? Porque al amanecer es cuando hay una mayor actividad de los meristemas, fundamentalmente los meristemas intercalares, que son los que promueven el crecimiento del tallo, son los que promueven la elongación de los entrenudos. ¿Cómo se consigue esa disminución de la temperatura? Mediante la ventilación de dos invernaderos. Ustedes saben que durante el amanecer es cuando se da el mayor descenso de temperatura. Si se levantan los laterales y se permite la circulación del aire o la ventilación del invernadero, se consigue un descenso de la temperatura dentro de los invernaderos. De esta forma podemos controlar la altura de la planta y conseguir un efecto similar a un DIF negativo, el cual era bastante difícil de conseguir porque necesitaríamos temperaturas nocturnas superiores a las temperaturas diurnas. Nos resta decir que no todas las plantas responden al DIF. La mayoría de las plantas tienen una respuesta de fuerte a moderada, como por ejemplo las margaritas, aster, albahaca, begonia, los brócolis, repollos, crisantemos, geranios, fucsias, berenjenas, claveles, dalias, el crotón, los cosmos, las campanas, los caranchoes, los lilios, las petunias, los pensamientos, las salvias, las verbenas y demás. Todas las que se presentan aquí tienen una respuesta bastante fuerte a moderada al DIF, es decir que estas especies pueden ser sensibles de controlarse su altura. En cambio, hay otras especies que tienen una respuesta débil al DIF, como por ejemplo los aster. Nótese que aster está como una respuesta débil y también aparecen aquí como una respuesta fuerte moderada, lo cual debe indicar que hay diferencias a nivel de cultivar. Otras especies con respuesta débil son los jacintos, los narcisos y los tulipanes. Es decir que en estas especies, si se desea controlar la altura, no se va a poder conseguir mediante el diferencial térmico y tal vez sea necesario recurrir a otros métodos, como por ejemplo los métodos químicos. Ahora bien, vamos a dar paso en otro video, para hacer un corte en este momento, a otro factor ambiental que sigue siendo la temperatura, pero en este caso las bajas temperaturas, ¿sí? Y vamos a explicar el proceso de vernalización.